Hola, buenas noches. Vamos, vamos a empezar inmediatamente, que hoy día llegó un poquito más tarde el link. Voy a compartir pantalla. Bien, hoy día, de acuerdo a nuestra planificación, vamos a ver el tema de diseño instruccional, rutas de aprendizaje y vamos a terminar con presencias del docente. Estos son temas muy importantes que les van a ayudar a crear su propia ruta de aprendizaje, ¿verdad? Que es su trabajo final, ¿ya? Antes de eso, a modo de motivación, les quiero mostrar un video. No podemos verlo entero, pero voy a dejar como iniciado algunas partes interesantes y luego ustedes lo ven, ya, porque como voy a dejar la presentación en el aula virtual, en la plataforma ustedes lo van a poder ver completo, ¿ya? Pero se los quiero que por lo menos veamos una primera parte. Indíquenme así si logran escucharlo bien, ¿ya? In his recent New York Times article, captured in a way that no one else could, the spirit behind their effort. He said the big break... Tengo puestos los subtítulos. ¿Logran verlo? ¿Me indican si logran ver los subtítulos? Sí, sí. Ya, ok. Vamos a seguir entonces. Muchas gracias. Breakthroughs are what happens when what is suddenly possible meets what is desperately necessary. I've talked about what's desperately necessary. Let's talk about what's suddenly possible. What's suddenly possible was demonstrated by 3 big Stanford classes, each of which had an enrollment of 100,000 people or more. So to understand this, let's look at one of those classes, the machine learning class offered by my colleague and co-founder Andrew Ng. Andrew teaches one of the bigger Stanford classes. It's a machine learning class, and it has 400 people enrolled every time it's offered. When Andrew taught the machine learning class to the general public, it had 100,000 people registered. So to put that number in perspective, for Andrew to reach that same size audience by teaching a Stanford class, he would have to do that for 250 years. Of course. No les di el contexto. Ella empieza, porque me adelantó un poco el video, empieza explicando que ella es una persona afortunada porque tiene padres que son académicos, ella pudo estudiar en un buen colegio, una buena universidad, pero dice que obviamente no todos tienen esa oportunidad y no todos son afortunados como ella, y aquí empieza a explicar, ¿verdad? Lo que sí es posible hacer con educación a distancia, ¿ya? Of course, he'd get really bored. So, having seen the impact of this, Andrew and I decided that we needed to really try and scale this up to bring the best quality education to as many people as we could. So we formed Coursera, whose goal is to take the best courses from the best instructors at the best universities and provide it to everyone around the world for free. We currently have 43 courses on the platform from 4 universities across a range of disciplines, and let me show you a little bit of an overview of what that looks like. Welcome to Calculus. 50 million people are uninsured. Models help us design more effective institutions and policies. We get unbelievable segregation. So Bush imagined that in the future, you'd wear a camera right in the center of your head. Mills wants the student of sociology to develop the quality of mind. Hanging cable takes on the form of a hyperbolic cosine. For each pixel in the image, set the red to 0. Vaccine allowed us to eliminate poliovirus. Does Lufthansa serve breakfast in San Jose? Well, that sounds funny. So this is which coin you pick, and this is the 2 tosses. So in large-scale machine learning, we'd like to come up with computational... It turns out, maybe not surprisingly, that students like getting the best content from the best universities for free. Since we opened the website in February, we now have 640,000 students from 190 countries.
We have 1.5 million enrollments. 6 million quizzes in the 15 classes that have launched so far have been submitted, and 14 million videos have been viewed. But it's not just about the numbers. It's also about the people. Whether it's Akash, who comes from a small town in India and would never have access, in this case, to a Stanford quality course and would never be able to afford it. Or Jenny, who is a single mother of 2 and wants to hone her skills so that she can go back and complete her master's degree. Or Ryan, who can't go to school because his immune deficient daughter can't be risked to have germs come into the house, so he couldn't leave the house. I'm really glad to say, recently we've been in correspondence with Ryan, that this story had a happy ending. Baby Shannon, you can see her on the left, is doing much better now, and Ryan got a job by taking some of our courses. So what made these courses so different? After all, online course content has been available for a while. What made it different is that this was a real course experience. It started on a given day, and then the students would watch videos on a weekly basis and do homework assignments. And these would be real homework assignments for a real grade with a real deadline. You can see the deadlines in the usage graph. These are the spikes, showing that procrastination is a global phenomenon. At the end of the course, the students got a certificate. They could present that certificate to a prospective employer and get a better job, and we know many students who did. Some students took their certificate and presented this to an educational institution at which they were enrolled for actual college credit. So these students were really getting something meaningful for their investment of time and effort. Let's talk a little bit about some of the components that go into these courses. The first component is that when you move away from the constraints of a physical classroom and design content explicitly for an online format, you can break away from, for example, the monolithic 1-hour lecture. You can break up the material, for example, into these short modular units of 8 to 12 minutes, each of which represents a coherent concept. Students can traverse this material in different ways depending on their background, their skills, or their interests. So for example, some students might benefit from a little bit of preparatory material that other students might already have. Other students might be interested in a particular enrichment topic that they want to pursue individually. So this format allows us to break away from the one-size-fits-all model of education and allow students to follow a much more personalized curriculum. Of course, we all know as educators that students don't learn by sitting and passively watching videos. Perhaps one of the biggest components of this effort is that we need to have students practice with the material and really in order to really understand it. There's been a range of studies that demonstrate the importance of this. This one that appeared in Science last year, for example, demonstrates that even simple retrieval practice, where students are just supposed to repeat what they already learned, gives considerably improved results on various achievement tests down the line than many other educational interventions. We've tried to build in retrieval practice into the platform as well as other forms of practice in many ways. For example, even our videos are not just videos. Every few minutes, the video pauses and the students get asked a question. Prospect theory, hyperbolic discounting, status quo bias, base rate bias, they're all well documented. So they're all well documented deviations from rational behavior. So here the video pauses and the student types in the answer into the box and submits. Obviously, they weren't paying attention. So they get to try again. And this time they got it right. There's an optional explanation if they want, and now the video moves on to the next part of the lecture. This is a kind of simple question that I, as an instructor, might ask in class. But when I ask that kind of a question in class, 80% of the students are still scribbling the last thing I said. 15% are zoned out on Facebook. And then there's a smarty pants in the front row who blurts out the answer before anyone else has had a chance to think about it. And I, as the instructor, am terribly gratified that somebody actually knew the answer. And so the lecture moves on before really most of the students have even noticed that a question had been asked. Here, every single student has to engage with the material. Now, of course, these simple retrieval questions are not the end of the story. One needs to build in much more meaningful practice questions, and one also needs to provide the students with feedback on those questions. Now, how do you grade the work of 100,000 students if you do not have 10,000 TAs? The answer is you need to use technology to do it for you.
Now, fortunately, technology has come a long way, and we can now grade a range of interesting types of homework. In addition to multiple choice and the kinds of short answer questions that you saw in the video, we can also grade mathematical expressions as well as mathematical derivations. We can grade models, whether it's financial models in a business class or physical models in a science or engineering class. And we can grade. Bien, yo sé que está bien interesante, pero vamos a dejar hasta ahí porque es un video largo y les recomiendo que lo terminen. Coursera, ¿verdad? Fue una gran innovación en términos de educación a distancia masiva, ¿ya? Y ahí ella explica, ¿verdad?, cómo se instaló en la universidad, cómo generaron los videos, y lo interesante que va a contar después, ¿cierto?, son las estrategias, porque mencionó la primera, ¿cierto?, de cómo colocar una pregunta, el alumno contesta y luego sigue la clase. Ahora va a explicar algunas formas de evaluación. Así que se los recomiendo para que lo terminen de ver. ¿Okay? Vamos a continuar con la presentación. Bien, como les dije hoy día, vamos a ver entonces los conceptos de diseño instruccional, modelo de diseño instruccional, una actividad de reflexión, y luego nos vamos a ir al recreo, un breve plenario, y vamos a ver las presencias del docente en la educación virtual. Bien, el diseño instruccional ya no es algo nuevo. Ya aquí traje algunas definiciones que son bien antiguas, pero antiguas en su formulación, pero muy aclaratoria con respecto al concepto. ¿Ya? Brunner, por ejemplo, dice que el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. ¿Ya? Ray Yerlut dice que es la disciplina interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción al crear cambios deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. Berger y Camp dice, es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos en diferentes niveles de complejidad. Y Broderick dice que el diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales claros y efectivos que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. Bien, destaqué en color algunos términos, conceptos importantes como planeación, preparación, diseño, aprendizaje, método, ¿ya? Evaluación, mantenimiento, ambiente instruccional, desarrollo de capacidad y tarea. Si se fijan, todas estas definiciones tienen en común, ¿verdad?, estos conceptos. Ahora, esta pequeña reflexión la puse acá porque definitivamente, a pesar de todo, o sea, considerando, mejor dicho, todas las definiciones anteriores, tenemos que decir, ¿verdad?, que el diseño instruccional es crucial para la educación virtual, ¿ya? Creo haberles dicho, ¿cierto?, en la primera sesión que el diseño instruccional es imprescindible para todas las modalidades, esencial, la blended learning, pero mientras más componente virtual exista en una modalidad, se hace cada vez más imprescindible y crucial el tener, ¿verdad?, un diseño instruccional. Puesto que
planifica el aprendizaje, organizando coherentemente todos los componentes involucrados, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, metodologías, tecnologías, la didáctica, ¿ya? Señala también cuál va a ser el rol del estudiante, del docente, y todo esto con la finalidad, ¿verdad?, de lograr aprendizajes en un contexto determinado y particular. Bien, hay muchos modelos de diseño instruccional, ¿ya? Aquí traje una infografía, ahí está la cita. Hay varias infografías acerca del diseño instruccional. Y hay muchos modelos. Puse acá estos 6 modelos. Voy a colocar en el aula virtual un documento donde se explica cada uno de los modelos. Y les pido por favor que lean el documento. No vamos a alcanzar a ver todos los modelos hoy día, pero les voy a mostrar y les voy a explicar el más básico de todo ello, que es el modelo ADI, ¿ya? ADI se llama así por el acrónimo, ¿ya?, de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, ¿ya? Es el más utilizado en los proyectos de educación virtual, porque en definitiva yo creo que ayuda mucho porque coincide con las fases también de un proyecto, ¿ya? Bueno, este esquemita que está acá, ustedes se lo van a encontrar varias veces si googlean modelo ADI. También aparece, ¿verdad?, la evaluación al centro con la flecha hacia las otras fases, porque la evaluación debe ser constante, ¿verdad? No solamente al final del modelo. Yo acá tengo este otro esquema que se lo había mostrado antes cuando les conté a grandes rasgos de cómo se diseñaba, ¿verdad?, un curso virtual. Pero justamente yo uso este porque coincide con el modelo ARI. Y en las etapas, ¿verdad?, de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, hay ciertas tareas que son cruciales, ¿ya? En la etapa de análisis, como bien lo menciona acá, respecto de los requerimientos, levantamiento de necesidades, lo más importante acá, ya sea se haga un diseño instruccional institucional o uno particular, ¿verdad?, que realice yo con mis estudiantes, es que lo primero que necesito es conocer a los estudiantes, ¿ya? Por eso es que es importante levantar o encuestas de información, levantamiento de información, saber qué hacen, qué conocimientos previos tienen, ¿ya? Luego viene la etapa de diseño, y esto es propiamente el diseño instruccional, ¿ya? Acá están las rutas de aprendizaje. Institucionalmente, en la etapa de diseño, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar un curso y nos entregan el programa, ¿verdad? Es lo primero, poder saber de qué se trata, ¿ya? Y a partir del programa, ¿verdad?, de la formulación del programa, es que nosotros empezamos ya a diseñar el curso y generalmente un producto que se da acá en el diseño instruccional más personal, ¿verdad?, y no institucional es el sílabus, que es una planificación, ¿ya? Hay universidades chilenas que le llaman sílabus. No sé si en Bolivia qué nombre tiene esta planificación inicial que se hace, o simplemente planificación. Puede ser sílabo o contenido mínimo. Israel, no te entendí muy bien, ¿cómo? Puede ser sílabos o también los contenidos mínimos que se tienen que pasar dentro de la clase. Ok. Sí. Muchas gracias. Bueno, en definitiva, ¿cierto? Independientemente de uno u otro,
uno siempre planifica, y ahí es donde está diseñando, ¿ya? Y es donde uno coloca el piso y sienta las bases, ¿verdad?, de nuestro propio diseño instruccional frente al curso, ¿ya? En el desarrollo, aquí, tal como el nombre lo dice, se desarrollan todos los contenidos, la evaluación, los recursos digitales. En el caso de un curso virtual, ¿verdad? Aquí, cuando es un diseño instruccional institucional, participan equipos de variadas disciplinas, ¿ya? Generalmente, si nuestro diseño instruccional dice, ¿verdad?, que vamos a tener videos, entonces, bueno, vamos a tener que desarrollar los videos que están señalados en el diseño instruccional, en la etapa anterior. Por lo tanto, institucionalmente, aquí deberían participar varios equipos. Si es un diseño instruccional personal, me refiero, ¿verdad?, como lo que hablaba, lo que nos contaba Frank en una de las sesiones anteriores, que en la mayoría de las universidades en Bolivia no existe el diseño institucional. El profesor no se encuentra con los recursos ya elaborados, y en este caso tendrían que hacerlo ustedes. Bueno, acá definitivamente ustedes mismos podrían hacer sus recursos digitales con recursos gratuitos para hacer videos. El mismo Geniali, ¿verdad?, nos sirve para hacer infografías, también para hacer pequeñas presentaciones interactivas, etcétera. Es decir, acá en esta parte se desarrolla todo. Y en un curso virtual, esto tiene que estar desarrollado con anticipación al inicio del curso, ¿ya? Generalmente, cuando se empieza un curso virtual, sobre todo mientras más, ¿verdad?, más virtualidad haya, es que está todo diseñado. En la implementación, ¿verdad?, cuando ya todos los recursos que ya están diseñados se colocan en el aula virtual. Acuérdense que existe la plataforma, por ejemplo, el Moodle, ¿verdad?, que contamos con este curso, se transforma en un aula virtual cuando ya la ruta de aprendizaje, ¿verdad?, que fue diseñada en la fase 2, se ve, ¿verdad?, y se explicita con toda la organización de los recursos que colocamos en esa aula virtual. Y por último, la evaluación, que tiene siempre dos frentes, ¿verdad? Uno es la evaluación del proyecto en sí, es decir, institucionalmente, ¿verdad?, hay una evaluación porque se valida cada una de las fases, ¿ya? Al diseñar un curso virtual, hay una evaluación cuando yo como docente, ¿verdad?, voy desarrollando mi curso, y aunque no me evalúen los docentes o no me evalúe la institución, siempre es necesario que yo como profesor, como docente, esté haciendo una evaluación de cada proceso y cómo voy a replicar mi curso, ¿verdad?, en otra versión. Y por último, la evaluación en sí misma, ¿verdad?, de los estudiantes acerca de cómo vieron el curso. Y esto independientemente, no estamos hablando de la evaluación de aprendizaje, sino de la evaluación del curso en sí misma, de la experiencia. Siempre va a ser necesario que un curso virtual aplique alguna encuesta de satisfacción respecto de la experiencia que tuvieron los estudiantes con el aula virtual, con su tutor, con el docente experto, con los materiales digitales, etc., ¿ya? Y obviamente que la evaluación de aprendizaje, eso siempre, ¿verdad?, se va a dar independientemente de la modalidad. Pero también es bueno que esta evaluación de aprendizaje también esté como pregunta en la evaluación de satisfacción, para ver, ¿verdad?, cómo los estudiantes sienten, porque es una evaluación de satisfacción, cuánto aprendieron, ¿verdad?, en esta modalidad, y cuáles serían también las debilidades que pudiesen ellos haber tenido durante el proceso, ¿ya? Em,
Bien, ahí voy a ver, vamos a ver rápidamente acerca de los modelos y teorías, ¿ya? Luego voy a dejar plantear el trabajo grupal de reflexión para esta sesión y podemos ir al café. Existen modelos y teorías de aprendizaje que favorecen, ¿verdad?, la organización de entornos virtuales de aprendizaje. Y digo la favorecen porque estas teorías, ¿verdad?, no son exclusivas ni excluyentes, ¿verdad?, de la educación virtual, pero sí la favorecen. La primera de ellas que quiero profundizar un poco más es en los principios de David Merrill. ¿Se acuerdan cuando les mostré un objeto virtual de aprendizaje? Un ejemplo completo de la Universidad SEC en Chile, cuyo antecedente estaba en los principios de David Merrill. Bueno, David Merrill propone 5 principios fundamentales, ¿ya?, y que son muy aplicados en la educación virtual. Son activación, demostración, aplicación e integración, ¿ya? Él postula, ¿verdad?, que la enseñanza, él habla de instrucción, ¿ya? Yo hablo indistintamente de instrucción y de enseñanza. La enseñanza, ¿verdad?, debe plantear algún problema central en un contexto real, ¿ya? Es decir, siempre como docente debemos tender a que quizás nuestras unidades de aprendizaje tengan, ¿verdad?, presenten problemas en un contexto real que pueda desafiar al estudiante. Y una vez que el estudiante conoce esto y conoce su desafío, debería pasar por estas 4 fases según Merrill, ¿verdad? La primera es activar conocimientos previos. Hay que conectar lo que el estudiante ya sabe con lo que va a aprender. La segunda fase es demostrar, ¿verdad?, lo que el estudiante podría aprender, pero esto es bien importante porque la idea es presentar casos, ejemplos, ¿ya? Quizás para el estudiante va a ser transparente, no sabe, ¿verdad?, que va a estar, digamos, que hemos nosotros inducido a que esté en estas fases, ¿ya? Pero definitivamente Merrill plantea que deberíamos en algún momento, ¿verdad?, de nuestra ruta, usar, ¿verdad?, esta fase 2 de poder demostrar mediante ejemplos o casos concretos. La tercera fase es aplicar, ¿verdad? Y acá Merrill dice que debemos promover que el estudiante aplique conocimientos y habilidades desarrolladas. Y el cuarto, que es la fase más importante, de acuerdo a lo que plantea David Merrill, porque el estudiante debería ser capaz, ¿verdad?, de transferir lo que ya aprendió a otros contextos, ¿ya? ¿Verdad? Que eso ya es una habilidad cognitiva superior. Bueno, aquí puse textual lo que Merrill plantea, ¿verdad? Dice que el aprendiz se involucra en la resolución de problemas contextualizados. ¿Ya? El nuevo conocimiento se construye sobre la experiencia previa del aprendiz. Luego se le demuestra al aprendiz el nuevo conocimiento. Ahí están los casos, ejemplos. El nuevo conocimiento se ha aplicado. ¿Ya? Y finalmente el conocimiento es integrado al mundo del aprendiz. Mientras más se integren todos estos principios en los diseños instruccionales ya existentes por venir y en sus clases, entonces habrá un incremento en la calidad y cantidad del aprendizaje. Bien, traje otra teoría que se basa en la centralidad de la tarea, porque me parece que les va a servir mucho para crear su propia ruta de aprendizaje. Hay una adaptación de Miguel Zapata de la misma teoría anterior, ¿ya? Y tiene estos puntos. El primer principio habla de la centralidad de la tarea. Entonces dice que la enseñanza debe utilizar una estrategia de enseñanza centrada en la tarea, ¿ya?
Por eso, siguiendo con el mismo ejemplo del objeto virtual de aprendizaje que les mostré, estaba realizado en RAI, ¿se acuerdan? El desafío era la primera parte, ¿se acuerdan que había un desafío planteado? Luego había una tarea, después que el estudiante aprendía conceptos. Entonces, esto es lo que señala acá, es decir, que si vamos a plantear contenido, vamos a plantear ejemplos, etcétera, que nuestra unidad de aprendizaje esté centrada en alguna tarea en particular y no que el estudiante deba realizar. Bien. Ahora, esta centralidad en la tarea debe ser mediante una progresión, ¿verdad? Son tareas completas, pero cada vez más complejas, ¿ya? Es decir, partir de lo más simple a lo más complejo. El principio de demostración dice cómo se hace, ¿ya? Entonces, acá señala que nosotros como docentes deberíamos proporcionar una demostración de la habilidad, que esta demostración sea consistente con el tipo, ¿verdad? De la habilidad, de qué clase es, cómo se hace, qué sucede en la ejecución. Proporcionar orientaciones que relacionen esa demostración con aspectos generales de la habilidad. Involucrar al estudiante en la discusión y la demostración con otros alumnos de iguales circunstancias de aprendizaje y permitir a los estudiantes observar la demostración a través de los medios que sean apropiados según el contenido. Fíjense que acá, esta es una adaptación de Merrill que le mostré al principio, ¿verdad? Y aquí, en la misma explicación, lo ordené como un proceso, ¿ya? Porque quizás nos podemos preguntar, ¿cómo podemos ejecutar una demostración? No es solamente colocar un ejemplo o un caso, ¿verdad? Sino definitivamente ojalá podamos involucrar a los estudiantes y que finalmente el estudiante pueda observar, ¿verdad? Una demostración concreta, puede ser a través de un video, ¿verdad? De una infografía. En la aplicación, ¿verdad? Que trata de proveer de entrenamiento, estas son palabras que el mismo Miguel Zapata Ross señala, ¿ya? La enseñanza debe lograr que el alumno aplique lo aprendido en consonancia con el tipo de componente de la habilidad. ¿De qué clase es? ¿Cómo se hace? ¿Qué sucede en la ejecución? Debe proporcionar retroalimentación intrínseca o correctiva. La retroalimentación en la educación virtual también yo diría que es un elemento crucial. Si vamos a hacer una actividad de aplicación, ¿ya? Definitivamente tenemos que corregirla y entregar retroalimentación. Puede ser una actividad formativa, no solamente calificada o sumativa, pero es importantísimo que el alumno, que el estudiante reciba una retroalimentación. Correctiva acá quiere decir definitivamente sin miedo, ¿verdad? Señalar al estudiante que se equivocó, que hay un error, ¿ya? Y motivar a que lo haga de nuevo o definitivamente entregar la respuesta correcta, ¿ya? Proveer entrenamiento, el cual debe disminuirse gradualmente para realizar la aplicación. Esto también es bien importante porque habla del proceso del entrenamiento, ¿ya? Es decir, podemos realizar varias actividades pequeñas, ¿verdad? Para que el estudiante aplique y luego ya en la segunda o tercera unidad podemos disminuir estas actividades más pequeñas, ¿verdad? Acerca de quizás un solo resultado de aprendizaje, porque el estudiante, de acuerdo, ¿verdad? A estos principios, ya va a estar más entrenado, ¿ya? Y por último, involucrar a los estudiantes en la colaboración entre pares. Esto es bien importante. Fíjense que en todas las etapas se va incorporando, ¿verdad? El trabajo entre pares, que el estudiante comparta con otro estudiante. Es decir, la comunicación en todos estos principios también cobra énfasis, ¿ya? Activación, que el estudiante recuerde, describa, comparta.
Acá señala, ¿verdad?, este modelo, que activar en los alumnos estructuras cognitivas relevantes, haciéndolos recordar, describir, demostrar. Acá un ejemplo claro, ¿verdad?, es que en la enseñanza presencial a veces nos saltamos un poco esta etapa, ¿ya? O simplemente preguntamos al estudiante qué hicimos en la clase anterior, o aplicamos a veces, ¿verdad?, algún diagnóstico. En la educación virtual acá la invitación es que se puedan realizar activaciones con distintos formatos. Perfectamente, el video que yo les mostré al inicio puede ser una activación de conocimientos previos, una noticia, el extracto de una película, ¿ya? Luego señala, lograr que los estudiantes compartan su experiencia, como les dije, siempre incorporando cada vez más la parte de comunicación, y hacer que los estudiantes recuerden o adquieran una estructura para organizar los nuevos conocimientos. Organizar estructuras, esto quiere decir hacer mapas conceptuales, hacer esquemas, ya hacer infografías, también son parte de o sea, también podemos lograr activación a partir de ello, ¿ya? Pero como les dije, la idea es hacerlo secuencial, ¿ya? Quizás podemos partir en la primera activación que realicemos colocando, ¿verdad?, un extracto de una película con un par de preguntas, y luego podemos terminar, ¿verdad?, en quizás nuestra tercera unidad, hacer una activación pidiéndole al estudiante, ¿verdad?, que realice un esquema de todos los contenidos tratados anteriormente en la unidad 1 y en la unidad 2, por ejemplo. Bueno, la integración sin duda es la etapa más compleja, ¿verdad? La idea es que acá podamos de alguna forma lograr o promover que los estudiantes integren nuevos conocimientos a lo que ya aprendieron. Entonces, bueno, acá se señala integrar los nuevos conocimientos a las estructuras cognitivas de los alumnos. Eso es muy complejo, pero tenemos que promover que así se haga, ¿ya? Haciéndolo reflexionar, debatir, ¿ya? Defender los nuevos conocimientos, habilidades. Sin duda, el debatir es una muy buena estrategia de integración. A mí me parece que sí. Y podemos realizarla en educación virtual a través de foros, ¿ya? Cuesta bastante implementar foros, bueno, más que implementarlos, llevarlos a cabo, ¿ya? Más adelante, en la próxima sesión, cuando vamos a ver, en la próxima sesión de contenido, vamos a ver algunas estrategias particulares que ahora yo estoy mencionando a grandes rasgos, y vamos a ver, ¿verdad?, el tema del foro. Algunas estrategias para poder implementarlas, pero sin duda un foro bien diseñado y donde los estudiantes definitivamente tengan la motivación para participar, puede ser una muy buena actividad de integración. Involucrar a los estudiantes en la crítica entre iguales. Esto también es bien importante, por ejemplo, realizar coevaluación o una retroalimentación entre pares, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a aplicar en el trabajo final que ustedes van a hacer, ¿verdad? Van a compartir el trabajo final y vamos a pedir que otro grupo, ¿verdad?, lo lea y realice, ¿verdad?, una retroalimentación. Lograr que los estudiantes creen, inventen o exploren formas personales de utilizar su nuevo conocimiento o habilidad, ¿ya? Y hacer que los estudiantes demuestren públicamente su nuevo conocimiento o habilidad. Fíjense que acá definitivamente comunicar cada vez se va haciendo, se va incorporando de manera más compleja, ¿ya? Y todo esto, a pesar de lo que se pueda pensar, en educación virtual se puede realizar, ¿ya? Hay muchas presentaciones, ¿verdad?, como la que ustedes van a hacer también,
se pueden realizar de manera sincrónica a través de Zoom o de otra herramienta de trabajo, ¿verdad?, sincrónico, o se les puede pedir a los estudiantes que graben, ¿verdad?, un video, puede ser en celular, ¿ya? Y que envíen, ¿verdad?, la presentación del trabajo final, ¿ya? Yo mostré la adaptación de Miguel Zapata Ross al modelo de Merrill, porque las tareas y los tipos de tareas, ¿ya? Creo que les pueden servir mucho cuando ustedes realicen su ruta de aprendizaje. Y estas fases, ¿verdad? Fíjense que van secuenciadas además, ¿ya? Y algunas ideas como estas también van secuenciadas. Entonces, ustedes también vayan pensando cómo poder aplicar, ¿verdad?, su propia ruta de aprendizaje y quizás en qué fase o en qué parte, ¿verdad?, de la unidad de aprendizaje que van a ocupar, las van a aplicar, ¿ya? Ahora, el diseño instruccional y cómo implementarlo, hay dos formas. Una es la institucional, ¿verdad? Y lo que yo les contaba, ¿verdad?, que hay universidades que ya tienen un diseño instruccional de educación virtual y por lo tanto el profesor que ejecuta las clases tiene cierto grado, ¿verdad?, de posibilidad de poder hacer algunas actividades o si definitivamente este modelo y diseño instruccional institucional involucra clases sincrónicas, sesiones sincrónicas como las que tenemos. Bueno, ahí, ¿verdad?, el docente puede definitivamente realizar su propia clase. Pero cuando hay un diseño instruccional institucional, generalmente el docente se encuentra con un aula que ya está realizada y con ciertos recursos que ya están diseñados y que él debe ocupar. ¿Se acuerdan cuando les mostré varios ejemplos de estándares de educación virtual? Bueno, las instituciones, ¿verdad?, que realizan educación virtual, ya programas de educación virtual, se guían, ¿verdad?, y revisan y evalúan sus programas con estos estándares. Por lo tanto, de acuerdo a esos estándares se fijan los recursos, se diseñan los recursos y también se fijan los roles que va a tener el docente y que va a tener el estudiante. Por lo tanto, a partir de eso, ¿verdad?, está todo diseñado, ¿ya? Y ese estándar se fija y con eso también se trata, ¿verdad?, de postular que todos los cursos virtuales de esta institución, ¿verdad?, tienen cierto grado de calidad, ¿ya? O un estándar de calidad, mejor dicho, porque están diseñados por ABC, ¿verdad? Y están estructurados como ABC, ¿ya? A mí me ha pasado que hay docentes cuando llegan a una institución y les explicamos, ¿verdad?, cómo está diseñado, sienten, ¿cierto?, que esto tiene muy poca flexibilidad y dónde está el rol que él va a jugar como docente. Bueno, definitivamente sí, o sea, es real que el curso ya está diseñado y hay en la educación virtual, el docente tiene pocas posibilidades de mover lo que ya está estructurado. Y más que estructurado, lo que ya está diseñado, ¿ya? Porque eso es un estándar que la institución fijó. Pero dentro de ese estándar hay tareas, ¿verdad?, que el docente debe desarrollar. Y es allí donde el docente también aplica, ¿verdad?, todas sus fortalezas, ¿ya? Existe también otra implementación que es la particular, que es la que ustedes van a diseñar y que, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que me contaban en una sesión, generalmente ustedes van a realizar, ¿ya?
Y acá no se van a encontrar con todo listo, sino que ustedes como docentes van a organizar su propia aula y tienen que evaluar sus propios resultados de aprendizaje en la asignatura y cómo van a lograr estos resultados de aprendizaje con la organización, es decir, con el diseño instruccional que ustedes van a definir, ¿ya? Yo les voy a contar antes de irnos al break. Hay la implementación institucional, ¿verdad? Tiene 3 ámbitos de acción. Una planificación, un diseño instruccional. Siempre el primer paso va a ser pensar cómo organizo el logro de aprendizaje en el ambiente de aprendizaje en línea, planificar y organizar los componentes y estructuras, ya levantar las alertas con lo que contamos y con lo que no contamos, ¿ya? Hay un trabajo colaborativo entre la dirección de docencia, las unidades de tecnología educativa, la unidad de currículo, ¿ya? Y la gestión de aula propiamente tal. Cómo los docentes desarrollan los procesos didácticos en torno al aprendizaje y evitar la réplica de la clase frontal, la cátedra, ¿verdad? Positiva en el ambiente virtual de aprendizaje es uno de los temas dentro de la gestión del aula. Bueno, estos 3 ámbitos de acción, ¿ya? La idea es que ustedes ahora en sus grupos piensen cómo lo van a hacer. Ahí traigo un ejemplo que me voy a acercar. ¿Cómo lo harían de manera individual? Que es, ¿verdad? La forma como me contaban ustedes que van a tener que hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a dejar el trabajo de reflexión individual para la vuelta del café, porque les voy a mostrar algunos ejemplos de ruta de aprendizaje y luego va a quedar planteada la pregunta, ¿ya?